Vamos a dar inicio entonces a la sesión correspondiente a la convocatoria que versará sobre la agenda bioética institucional en salud. A nombre del secretario de Salud, el doctor Fernando Petersen Aranguren, titular de esta comisión, y de su servidor Rodrigo Ramos Zúñiga, agradezco a todo el equipo técnico que nos hace favor con su asistencia de poder llevar a cabo esta presentación, que será de 1 hora y que complementará entonces con la información básica relacionada con la relevancia que tienen los comités de ética en las instituciones biomédicas y la visión normativa para su ejercicio. En esta presentación, en los próximos minutos, comentaremos algunos aspectos relacionados con los comités de ética hospitalarias, los comités de ética en investigación. No existe conflicto de intereses de ninguna índole y damos inicio entonces a esta perspectiva como parte de las actividades de capacitación que ofrece la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco en concordancia con el programa de actividades de la Comisión Nacional de Bioética. ¿De dónde surge la conducta ética en sus orígenes? Pues este es un proceso evolutivo que no aprendimos en las sociedades modernas. Existen elementos neurobiológicos que nos hacen convivir en una sociedad pensando en la visión social y pensando en los otros. Esta imagen, que habrán identificado como la parte central de la Capilla Sixtina, identifica para los críticos de arte que la creación del hombre está relacionada con la percepción de nuestros procesos conscientes y el desarrollo del Homo sapiens. Y una característica fundamental en este proceso evolutivo, pues no solo fue desarrollar elementos de carácter introspectivo o intrapersonal, sino también vincularlos con nuestra interacción con los otros, es decir, con la visión interpersonal. Y en esta visión interpersonal es en donde entra en escena la conexión que tenemos con los demás, en donde se establece también en este análisis crítico de esta obra de arte lo que denominamos el libre albedrío. Finalmente, el individuo inserto en una sociedad es quien puede elegir qué código normativo adopta, cuáles son sus patrones de comportamiento en un contexto sociocultural específico y de acuerdo a lo que son sus diferentes preceptos, valores de tipo ético, moral, pueden entonces establecer un código comportamental. En las sociedades modernas esto ha ido más allá porque también determina lo que hoy denominamos los códigos civiles, penales, en donde existe incluso una penalización cuando esa conducta no se observa y no se cumple de forma adecuada. En el caso del eje de la ética, la moral y la bioética, aspiramos a lo que es la relevancia que tienen los valores para una sociedad civilizada y su observancia sustentada en la convicción, en el convencimiento, para que esto nos permita convivir en sociedades contemporáneas de una manera más estructurada y más organizada. Por ello, la bioética y su pertinencia se encuentra plenamente justificada porque se trata de una rama de la bioética, de la ética aplicada como tal, hablando de la bioética, que el objetivo fundamental es justamente promover la reflexión crítica y el análisis de potenciales dilemas que pueden presentarse en la sociedad para que a partir de ellos se puedan generar orientaciones y recomendaciones en el marco normativo que compete a cada una de las sociedades. Por ello, se busca incidir no solamente en el fuero interno de los individuos, sino que en este caso procura anticiparse y resolver conflictos potenciales en la vida social, especialmente en el área de las ciencias de la vida, que son las áreas biomédicas, que no solamente se circunscriben a escenarios de tipo sanitario asistencial, sino que se relacionan de manera más específica también con la generación del conocimiento, la investigación científica y el equilibrio en los ecosistemas, hablando del medio ambiente y los códigos normativos que tenemos para de la visión que hoy denominamos la visión sustentable de nuestro desarrollo. Es esta una de las razones por las cuales la bioética aspira ya no solamente a hacer una serie de recomendaciones, sino a tener una vinculación cada vez más específica y más puntual con la cultura bioética, es decir, que esta visión de respeto y de equidad
se integre a la toma de decisiones en las políticas públicas, no solo en áreas sanitarias, sino en todo lo que son las esferas de sus diferentes competencias. Existen diferentes preceptos a partir de los cuales se ha valorado la tendencia y la visión de la ética y la bioética. No son contradictorias ni son oponentes entre sí, sino que, como veremos, hacen una sinergia y buscan puntos de equilibrio que tengan como eje central el respeto a la dignidad, a la integridad, a los derechos fundamentales. Hablo de derechos fundamentales, puesto que no se trata solamente de derechos humanos. Hoy esta visión tiene una perspectiva mucho más amplia, porque estamos hablando del respeto a embriones, el respeto a cultivos celulares, a los animales, al medio ambiente, a los ecosistemas, etcétera. Tiene una visión de nuestra responsabilidad, no desde el punto de vista jerárquico, sino desde una mayor responsabilidad, insisto, para con nuestro medio ambiente. La visión utilitarista, por ejemplo, habla del mayor bien para el mayor número, que esto no les parecerá raro por algunas decisiones como se tomaron en el marco de la pandemia, en donde se trataba de optimizar que los recursos que estaban limitados y los insumos que eran menores fueran útiles para la mayor parte de las personas. La visión universalista procura los consensos y fundamenta que el contrato social, cualquiera que sea su código, respete estos derechos fundamentales. Hablemos de los contratos entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud, que es un ejemplo muy común hoy para ponerlo en práctica o en contexto a propósito de este punto. La visión personalista le da una perspectiva muy puntual a la persona, a la integridad del individuo y a su dignidad. Y el principialismo, que es la visión que es la que probablemente más se aplique a la perspectiva de las sociedades occidentales, sustenta en principios como la beneficencia, la autonomía, la no maleficencia, la justicia, de las cuales se desprenden una serie de variables que también aplican bajo diferentes vertientes a procurar el bienestar del individuo y el bienestar de la sociedad. Con todos estos elementos podríamos entonces hacer un ejercicio para identificar que las diferentes corrientes bioéticas no son antagónicas. En este caso podemos evaluar en una propuesta que realizó INSUA en 2018, en los ejes transversales y los ejes horizontales podemos ver las coincidencias que esto representa. Lo que para el personalismo es el principio de la defensa de la vida, para el principialismo representa la no maleficencia, y en lo que es la base de datos de la Fundación Cochrane, que evalúa los criterios de acuerdo a las evidencias, es la seguridad, y en los códigos normativos internacionales de las prácticas hospitalarias, pues es también la práctica segura o las buenas prácticas, como los denominamos. Si seguimos en el eje transversal del personalismo, podemos hablar del principio de totalidad, el principio terapéutico, la libertad, responsabilidad, sociabilidad, solidaridad, etcétera. Y cada uno de ellos tiene su correspondiente en el plano horizontal, con la beneficencia, la autonomía, la justicia. Si vamos a los niveles de evidencia, pues es la eficacia, la efectividad, la calidad de vida, el respeto a la elección del paciente, el consentimiento informado, la adherencia a un tratamiento, eficiencia, equidad, etcétera. Cada uno de estos elementos entonces es para ratificar que las diferentes corrientes bioéticas son una sinergia para postular el beneficio del individuo y de la sociedad, en este caso en un escenario de las áreas sanitarias y de las áreas de la generación del conocimiento en la parte de la investigación biomédica. Todos estos elementos han contribuido a que a partir del ejercicio en un formato de comisiones de bioética y de ética sea una manera de transferir esta práctica crítica y reflexiva a las comunidades de profesionales que están involucrados con las ciencias de la vida. Como tal, los comités, no se trata entonces de comités de iluminados y de personas que tienen la sabiduría absoluta. Se trata de pares, como lo hacemos en la práctica cotidiana y como se realiza en los grupos de comunidades científicas. Pares que en igualdad de circunstancias, con una visión multidisciplinaria, nos puedan dar otro punto de vista que probablemente nosotros no hemos observado.
Por ello, se procura que sean grupos de carácter autónomo para que tengan entera libertad en sus decisiones y sus procesos reflexivos y que permitan además que la emisión de sus recomendaciones sea con total imparcialidad. El objetivo justamente es analizar y anticiparse a potenciales dilemas éticos, y estos pueden ocurrir en todos los momentos de la práctica cotidiana en la interacción con otras personas, desde una decisión diagnóstica, un plan terapéutico, un programa de rehabilitación, hasta decisiones en condiciones críticas de emergencia que requieren más allá del estado del arte o de lo que son las guías o estándares de oro técnicas, pues requieren también de una certeza moral para la sociedad de que las decisiones tienen un balance en función al riesgo-beneficio. Por ello fomenta la reflexión, la deliberación, la discusión interdisciplinaria y multisectorial, a partir de las cuales entonces se puedan obtener consensos para procurar el bien común y la mejor opción para el caso del área sanitaria, en el caso de un paciente, en el caso de un proyecto de investigación que está utilizando como sujetos de investigación animales experimentales o en un ensayo clínico que está evaluando pacientes para un nuevo tratamiento, etcétera. Todas estas recomendaciones aspiran a que en algún momento puedan vincularse con una visión jurídica más pragmática y que pueda entonces formar parte de las políticas públicas. Por ello, la tarea de la bioética no solamente es en el fuero interno, intrapersonal, sino que aspira a una cultura bioética que tenga una mayor penetrancia en la sociedad y que pueda entonces ser parte de la toma de decisiones cotidianas, incluso para las políticas públicas de un país. Los distintos comités que pueden participar o incidir en esta toma de decisiones, que por fortuna hoy se encuentran bien estandarizados a partir de los lineamientos que ya se encuentran tipificados por la Comisión Nacional de Bioética, pues son como los comités hospitalarios de bioética, los comités de investigación que evalúan los aspectos metodológicos y científicos de los protocolos, los comités de ética en investigación que evalúan justamente la perspectiva ética de estos protocolos, los de bioseguridad, los comités interinstitucionales para cuidado y manejo de animales de laboratorio, que es otro ejemplo, como el caso de los comités que procuran el equilibrio entre el medio ambiente, los ecosistemas y el desarrollo sustentable. Todos estos son ejemplos de este proceso de interacción que tiene un marco legal bien establecido, en donde la misma Ley General de Salud no es solo la ley de los estados, sino que tiene una observancia desde el plano federal, establece que todos aquellos establecimientos que tengan una actividad relacionada con la atención médica en el sector público, social o privado, eh, tienen la responsabilidad de integrar y mantener en operación los comités hospitalarios de bioética. Esto es tocante a lo que son las instituciones de carácter asistencial hospitalario, que de igual forma está postulado para lo que son los comités de ética en investigación. Todo ello se relaciona con la aspiración a que podamos preservar la dignidad, la integridad y el respeto a los derechos fundamentales en todos los mecanismos en donde exista una interacción entre un usuario de los servicios de salud y un prestador de los servicios de salud en cualquiera de las condiciones. Como tal, los comités también de ética en investigación hablan de órganos autónomos que están relacionados entonces con la evaluación de forma multidisciplinaria, también en el caso de los protocolos y de los proyectos de investigación, hablando de lo que sería la otra vertiente que veremos enseguida. Pero uno de los puntos a los cuales va la ruta crítica y los retos que tienen los comités de investigación es justamente trasladarse eso a la práctica cotidiana de la toma de decisiones más allá del escenario hospitalario o más allá de una institución educativa o una institución que hace investigación en el área biomédica. Por ello, muchos de estos elementos están relacionados con lo que son las prácticas que podemos hacer para que no recaigan en una sola decisión unipersonal. Esto ya no opera, no es suficiente, no es válido. Además, el que muchas decisiones eran de carácter unipotencial, además es una enorme responsabilidad
el tomar por una sola persona una decisión en una situación crítica, y es por ello la importancia de los equipos, de los pares, que justamente generen un balance en esta toma de decisiones, porque además van a generar certeza moral para la sociedad en el sentido de que un tratamiento, una propuesta de tipo diagnóstico o de cualquier índole en el plano de la atención de su salud, no solamente está atendiendo a las guías y a los estándares más altos de lo que es la atención técnica médica, sino que también está atendiendo a lo que son los criterios que están preservando sus valores, su dignidad y sus derechos fundamentales. El rol de los pares en los comités de ética y de bioética hospitalaria es fundamental y es muy parecido al sistema de la revisión por pares que se realiza en las revistas de publicaciones científicas de alto impacto. Otros pares con la misma disciplina o incluso con disciplinas diferentes evalúan nuestro trabajo o evalúan nuestro proyecto, y esto permite generar entonces un balance en el cual podamos tomar en cuenta perspectivas que probablemente nosotros omitimos involuntariamente o que dejamos pasar y que son igualmente relevantes para ser tomadas en cuenta. Aspira a la equidad, al equilibrio disciplinar, y a través de rutas críticas y guías de manejo que no tenemos que inventarlas, se encuentran ya establecidas. La misma Comisión Nacional de Bioética tiene en su acceso al público lo que se refiere a las guías de cómo conformar un comité de bioética hospitalaria, cómo conformar un comité de ética en investigación, y cómo a partir de ello se procura atender el ex artis, es decir, los estándares de oro que ya se encuentran definidos en el manejo, para que a partir de las evidencias y de una forma laica y secular se permite entonces tener una visión universal, una aplicación universal que no tenga tendencias de carácter ideológico, y que a partir de ello entonces se tenga la certeza por la sociedad del respeto a los derechos fundamentales. Parte de las responsabilidades de un comité hospitalario de bioética pues reside justamente en la reflexión y la deliberación, además de la educación, en un ambiente autónomo que permite entonces que el balance en estas decisiones sea el más acertado posible. Y por ello, a la imagen de la derecha podemos identificar algunos de los múltiples ejemplos de tópicos o situaciones que pueden generar dilemas éticos. La continuidad o suspensión de un tratamiento, la intubación o extubación de un paciente grave, los cuidados paliativos, la confidencialidad, el consentimiento informado, las voluntades anticipadas, la información sobre el diagnóstico, etcétera. Los pacientes que tienen discapacidad o que no tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones. Hay una serie entonces de elementos que no son la pura parte técnica, pero que sí requieren de un análisis más completo sobre la integridad de los valores y los derechos del individuo. Por ello, los comités hospitalarios de bioética justamente son espacios, como se ha señalado, de reflexión, deliberación, educación, y que está constituido de forma multidisciplinaria por profesionales de distintas áreas. Médicos, paramédicos, enfermería, trabajo social, etcétera, todos integran estos comités, incluso personal externo a la institución, en el caso de instituciones públicas, que justamente procuren mantener un equilibrio entre las opiniones calificadas, y que de forma cuantitativa como cualitativa, particularmente esta última, se pondere cuál es la mejor decisión para el bienestar y la salud del individuo, la de su familia y de la sociedad. Esto nos lleva a considerar que, si bien existen diferentes visiones al respecto, es fundamental tener en cuenta que el equilibrio que se constituye por los mismos pares es el que nos dará lugar a que se pueda ejercer esta función consultiva, por un lado. Cuando existe un caso que requiere de decisiones que son complejas, pues se hace una consulta al Comité de Bioética Hospitalaria o al Comité de Ética en Investigación, que en el caso de los comités de ética en investigación es por normativa. Todos deben de presentarse a evaluación porque los criterios de normatividad son más estrictos en otros horizontes para los casos de los comités de investigación, porque no se trata solo de una decisión para una persona,
sino de un protocolo que puede tener implicaciones en la salud pública, conflicto de intereses, emprendurismo, patentes, propiedad intelectual, etcétera. Es una visión más amplia, pero además tiene una función orientadora porque permite, a partir de los consensos generados por los que integran el Comité Hospitalario de Bioético, hacer las recomendaciones pertinentes para que, a la par de la decisión técnica de tipo médico o biomédico, pues también exista la parte de la certeza moral para la sociedad, en el sentido de que esa decisión pues es lo mejor que puede ofrecerse para una persona en una circunstancia en particular. Finalmente, la función educativa, que es parte de lo que estamos realizando el día de hoy, en donde procuramos aprender todos de nuestros pares, compartir la información y generar a partir de ello no solamente los consensos, sino una sintonía en la empatía acerca de la ética y la aplicación de la bioética en la toma de decisiones para nuestra sociedad. Algunos de los ejemplos de carácter normativo se encuentran plenamente identificados en la página de la Comisión Nacional de Bioética, que es una disposición federal, en la cual no solamente es la identificación de los registros emitidos y que son vigentes en el país, que es una información pública de acceso libre, sino que además existe el compromiso no solo de mantener un registro vigente, sino la renovación, en la realización de las actas y los reportes, es decir, todos los elementos que conllevan la práctica de carácter administrativo y normativo para que se encuentre vigente lo que es tanto los comités hospitalarios de bioética como de ética en investigación como tal. Para el caso del Comité de Ética en Investigación en particular, es un organismo que, bajo las mismas prerrogativas y derechos, pero su labor está orientada de carácter consultivo a evaluar y dictaminar protocolos de investigación. Aquí yo agregaría, no solo es en seres humanos, sino protocolos de investigación en ciencias básicas que involucran unidades biológicos, cultivos, embriones, cuando es el caso que requiere de un análisis muy profundo, o situaciones entonces de manejo experimental con animales. Y esto entonces nos da una visión más amplia de la relevancia que tiene la evaluación por pares de los protocolos bajo esta visión. También se encuentra estipulado en la Ley General de Salud, con títulos y artículos específicos en donde establece la necesidad y la pertinencia de que se cumpla con este propósito de un comité de ética en investigación en todas las instituciones que realizan investigación biomédica. Y este es el caso de las universidades, terceros o instituciones dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación que tengan vínculos o no con la industria farmacéutica o con la industria biomédica. Esto no solamente postula el análisis técnico que realiza el comité de investigación como tal, que valora los aspectos metodológicos y la pertinencia científica de un proyecto. El comité de ética en investigación valora justamente los aspectos bioéticos en todos los escenarios y cada una de las etapas de la investigación. Un ejemplo muy puntual que ha sido incorporado a los protocolos de investigación a partir de esta condición, pues es que hoy todos deben de tener un consentimiento informado, por ejemplo, en donde se establezca muy puntualmente la inclusión, la exclusión, la salida del estudio, los beneficios, el conflicto de interés, y ponderar siempre en todas las decisiones que el balance entre riesgo-beneficio pues siempre sea a favor del beneficio en el caso de los pacientes que participen en ensayos de carácter clínico. Por ello, los comités de ética en investigación se vinculan directamente a la generación del conocimiento y no solamente se centran en aspectos como la integridad científica de las publicaciones, se centran en lo que son las implicaciones bioéticas de todo el proyecto en su conjunto. Por fortuna, hoy esto se ha incorporado como parte de la práctica normativa que es cotidiana, en donde, como ustedes saben, para obtener un registro de un proyecto de investigación en una institución universitaria, educativa o en una institución de los registros estatales de salud, pues se debe de tener el cumplimiento de la revisión y aprobación del Comité de Ética, el Comité de Investigación, el Comité de Bioseguridad y, cuando lo requiera, otros comités alternos.
Y esto incluso en una publicación científica de entrada no se acepta ningún trabajo o protocolo que no haya cumplido con este tipo de criterios. Hoy en día existen algunas plataformas normativas en donde establecen recomendaciones de cuáles son los mínimos que debe de cumplir un protocolo para que esto pueda cubrir entonces los aspectos de los requerimientos de la publicación científica. Pero aún más allá del escenario de procurar la gestión del capital humano, como ahora se denomina la formación de recursos humanos, de graduar un alumno, de generar una tesis o de generar una publicación de alto impacto internacional, pues la perspectiva de la visión bioética va más allá. Propiedad intelectual, patentes, emprendurismo, relaciones con la industria, conflicto de intereses, etcétera, que cuando no se toman en cuenta en esta línea completa, pues entonces puede presentarse vacíos y vacíos fundamentales en lo que es el desarrollo de proyectos de investigación bajo esta índole. ¿Qué es lo que hace que la investigación pueda ser ética? Pues es que cubra con algunos de los aspectos fundamentales de carácter normativo. No solamente que tenga validez científica per se, sino que además los criterios de muestreo, atención, seguimiento, participación de variables de intervención terapéutica, maniobras invasivas, etcétera, consentimiento informado, es decir, que todos los elementos que forman parte de un proyecto de investigación, y aquí se habla sobre todo de la parte clínica, habrá que considerar que, por ejemplo, en el caso de animales experimentales, pues mínimo deben de cubrir los lineamientos de la norma oficial mexicana 099, que es la de cuidado y manejo de animales de laboratorio, es decir, cada una de ellas tiene sus implicaciones. Y por ello, cuando hablamos del apartado de ética en un protocolo, pues ya no solamente es el código de Nuremberg, de Helsinki, de la Asociación Médica Americana, sino que también ya se relaciona con la Ley General de Salud, en donde estos lineamientos se encuentran bien establecidos para justamente vigilar esta teoría de los mínimos requerimientos que debe contener un protocolo. Desde luego, la confidencialidad y finalmente el valor social y científico de la investigación, hablando no solo de pertinencia, sino del impacto que esto tiene en las políticas públicas futuras, pues será también determinante. Hoy en día es lo que hablamos como lo que denominamos la gestión del conocimiento, que involucra que de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene una oficina de gestión del conocimiento en donde encontramos que una gran cantidad de publicaciones pues probablemente fueron útiles para titular un alumno, para publicar y cumplir con un indicador, pero solamente cerca de un 30% de ellas son útiles para la toma de decisiones en políticas públicas. Y esto entonces nos habla de la relevancia que estas investigaciones realmente puedan incidir en la toma de decisiones en la salud pública de las comunidades. Para ello se sustenta la práctica educativa, en donde desde etapas de pregrado, con asignaturas puntuales en las áreas de ética y de bioética, se genere una cultura bioética, en donde ya no solo se circunscriba a la toma de decisiones en un escenario asistencial hospitalario o en un protocolo de investigación, sino que eso gradualmente vaya incorporándose a la toma de decisiones de nuestra propia cultura. Hoy en día les puedo poner un ejemplo muy puntual a propósito de dos casos del portal de transparencia, en donde en muchas ocasiones ya no preguntan sobre los adelantos científicos o qué tipo de tratamiento están aplicando en tal hospital. Ha habido cuestionamientos muy específicos como sujetos obligados de las instituciones y preguntan cada cuándo se reúne el comité de bioética hospitalaria en ese hospital. Esa ha sido una pregunta muy puntual. O también preguntaron sobre el dictamen del Comité de Ética para la aprobación de la vacuna CanSino, por ejemplo. Es decir, la sociedad está cada vez más sensible a este tipo de temas, lo que habla entonces de la relevancia de que ya no solamente aspiran a que se cumpla el ex artis o los criterios de los estándares de oro en un plan terapéutico diagnóstico, sino que están preocupados porque también se cumplan con los estándares morales y éticos de la toma de decisiones en la sociedad. El ejemplo de ello es lo que educativamente está haciendo la Conbioética,
lo que desde la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco estamos trabajando en los aspectos de fortalecer esta cultura bioética y que se relaciona entonces con productos muy puntuales a partir de los cuales se pueden generar diversos objetivos. Uno, el apegarse al cumplimiento de la normatividad, en donde la misma Comisión Nacional de Bioética ya establece los lineamientos, las guías, los formatos para que todos los comités, tanto de hospitalarios de bioética como de ética en investigación, se encuentren operando de forma regularizada y manteniendo sus reportes al tanto, que eso es lo que garantiza esa certeza desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista funcional. Y la parte educativa, que ha sido una parte fundamental en esta comisión, pues va orientada justamente a que a partir de cursos, conferencias, videos educativos, se genere la reflexión, se busque que el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo nos permita discernir sobre lo mejor para un individuo y para la sociedad en un escenario convencional de toma de decisiones, pero también en un escenario crítico como la pandemia. Como ustedes saben, en este periodo fue un periodo récord donde se pudieron obtener vacunas, cuando la curva lineal de generación de un producto biotecnológico puede llevar hasta 10 años. Y entonces esto, ¿por qué se acortó? Porque hubo una sinergia, porque hubo una aportación de las instituciones educativas, de los científicos, de la industria farmacéutica, de los gobiernos. Y esto entonces habla de cómo muchas cosas son posibles sin abaratar el aspecto ético. Existe hoy en día un término que se llama dumping en la parte macroeconómica, en donde pueden abaratar un producto para tener un impacto en el mercado. Y eso hacer entonces que salga rápido. Pero en el área científica no es aceptable el dumping ético, es decir, se pueden abaratar otras cosas, pero no se puede abaratar el equilibrio o el balance en el respeto a los derechos del individuo en el caso de una investigación, que siempre debe de prevalecer en todo momento como un criterio fundamental. Por ello, la Comisión Estatal de Bioética, en el escenario de una emergencia sanitaria, pues se integró como un observatorio permanente, es decir, no podíamos reunirnos de forma presencial, pero sí de forma virtual, y establecimos una serie de vigilancias, observaciones, para anticiparnos y emitir recomendaciones de forma oportuna a la Conbioética, a la Secretaría de Salud de Jalisco, a las instituciones involucradas, para que el tema desde las pruebas, la equidad, evitar la discriminación, la postura ante las vacunas, la atención a las personas con discapacidad que iban a recibir una vacuna, etcétera, que todo esto operara como recomendación para justamente preservar este tipo de derechos fundamentales, apelando a los criterios a los que me he referido, a la certeza moral, que es algo que la sociedad está solicitando de forma muy puntual. No solamente en lo que son los espacios de las comunidades, sino también en las comunidades científicas. Hicimos postulaciones de las diferentes curvas subsecuentes del COVID. No solamente era un tema de la curva biológica y de la historia natural de la enfermedad, sino que teníamos casos de curvas no COVID, infecciones no COVID, enfermedades degenerativas, lo que es el estado crónico post-COVID, que ahora ya lo reconocemos muy bien como un síndrome post-COVID, pero también las condiciones que podían afectar y que de hecho han afectado la salud, la integridad, el estado mental del personal sanitario. Un alto índice de síndromes de desgaste emocional o burnout empezaron a afectar a personal sanitario y todo ello requería de atención y de llamados muy específicos a actuar en este tipo de condiciones. En el caso de las publicaciones institucionales, como el caso de la revista Salud Jalisco, que ha tenido una distribución muy amplia en el caso del personal sanitario en nuestro estado y en otros sitios. Hablamos de la pertinencia de la ética ante las alertas, aun cuando no teníamos información suficiente al inicio, es cuando ponderamos esta postura, es decir, que aun cuando no tuviéramos la absoluta certeza científica, al menos podíamos tener la certeza moral y que la sociedad supiera que esa certeza moral desde la visión filosófica les generaba certidumbre en esta toma de decisiones. De esta misma forma, se generaron otro tipo de propuestas en donde la protección al personal sanitario no era un tema de una carilla o de un cubreboca, sino también implicaciones de carácter social.
y estas involucraban entonces desde el transporte del personal sanitario a sus casas, a sus comunidades, el respeto y protección ante situaciones que desafortunadamente se presentaron con agresiones en la vía pública a personal sanitario, y a partir de las cuales la institución del Estado propició transporte especializado y propició un área específica en la Fiscalía para detener oportunamente este tipo de posturas de agresión propiciadas por el pánico y la infodemia en el caso de la pandemia de forma reciente. Con todo ello, hemos incursionado también en la importancia de no desvincularnos con la sociedad. Con sociedades científicas, con sociedades civiles, hemos procurado llevar esta información acerca de la pandemia, pero también desde la perspectiva ética y bioética. Y eso es, en nuestra experiencia, lo que además de tener una certeza de que se están cumpliendo con los estándares de calidad técnica desde el punto de vista biomédico, la sociedad tenga la confianza de que se está procurando todo esto en un escenario de respeto a los derechos fundamentales. Una próxima edición que probablemente en un mes tengamos ya disponible para las comunidades es un libro colaborativo de la Comisión Estatal de Bioética, avalado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Bioética, sobre la cultura bioética en la sociedad contemporánea, en donde diferentes autores presentan una visión de carácter multidisciplinario en la cual entonces procuramos o aspiramos a salirnos de un escenario especializado de carácter biomédico y vincular estas decisiones con la sociedad en general, hablando de la relevancia que tiene la cultura bioética como tal, y otras contribuciones de manera más especializada en el caso de la neuroética, puesto que hoy en día reconocemos de manera muy específica que existen sustratos neurobiológicos que son proclives a nuestra conducta ética. No es un asunto que aprendimos en las universidades, lo tenemos desde nuestro historial del desarrollo evolutivo filogenético en el mundo animal y también de cómo los cerebros se comportan cuando estudian a los otros cerebros. Es decir, es una forma también de la ética en la investigación bajo esta perspectiva. Una de las primeras propuestas de esta comisión fue conformar el Código de Ética Institucional, que está sustentado en los ejes básicos de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de la integridad, responsabilidad, autonomía, imparcialidad, respeto y profesionalismo. Y cada uno de ellos tiene postulados en lo que son las situaciones de las recomendaciones que son de carácter preventivo, y tenemos la certeza que en la medida en que las comunidades sanitarias estén más informadas, más enteradas al respecto, pues seguramente disminuirá o se anticiparán potenciales dilemas éticos que pudieran generar conflictos si no se atienden de manera oportuna. Con ello, entonces, dejaríamos esta parte instructiva sobre la relevancia de la ética, la bioética en las instituciones de salud, la parte normativa. Los puntos específicos pueden ustedes identificarlos en la página del enlace de la Comisión Nacional de Bioética, en donde pueden bajar directamente tanto la guía como las formas que se deben de llenar para que los comités de ética hospitalaria y de ética en investigación estén operando de forma regular. Esto no solamente obedece a un compromiso social y un compromiso moral desde la ética y la bioética, sino que también es un compromiso normativo legal, es decir, tiene una sustentación jurídica que debe en consecuencia atenderse como tal. En esta última parte les pediría amablemente a Paola y a Paulina que pudieran transmitir en el chat la dirección del correo electrónico a la cual pueden enviar su mensaje de confirmación de asistencia con su nombre completo, como aparecerá en el documento que se les enviará de constancia de asistencia a este evento, de tal manera que puedan ustedes enviarlo, por favor, como está apareciendo ahora en el chat. A la vez en el chat pueden hacer algún planteamiento de si tienen alguna duda o comentario para poder cerrar con estos comentarios en la parte final. En el chat está apareciendo un correo que dice Comisión Estatal de Bioética JAL, es @gmail.com. Ahí lo tienen, probablemente no se pierde con las otras letras,
pero les agradeceríamos para fines de la elaboración de las constancias. Es mucho más fácil si ustedes envían su correo de confirmación a este correo, nada más como confirmando su asistencia y su nombre correcto, para que en esos términos se les envíe su constancia de asistencia. En esta última parte le voy a pedir al doctor Jorge González, que ha participado también en nuestro equipo desde el área de la Universidad de Guadalajara, en proyectos de investigación, pero este es un proyecto que es muy interesante, que compartimos, que generamos de hecho con nuestros alumnos, a propósito de la relevancia que tiene la empatía como un eje medular o central para la conducta ética. Y no solamente hablo de la empatía emocional, hablo de la empatía cognitiva. Hoy en día existe, como ustedes saben, la transición demográfica. Nuestro país y en el mundo pues ya no es más una pirámide, sino que esto se ha modificado y cada vez tenemos mayor presencia de adultos mayores. Y esto significa que las decisiones y la atención y la sensibilidad al trato de los adultos mayores pues requiere no solamente de una clase de geriatría o de una clase neurológica. Podemos detenerlo ahí un poco, Jorge, y luego empezamos con el play. Gracias. De manera entonces que más que presentar a las nuevas generaciones una sesión con diapositivas sobre esto, aspiramos en este ejercicio en donde hacemos una pre y post valoración y hemos encontrado detalles muy interesantes porque diseñamos un exoesqueleto. Y este exoesqueleto son diferentes aditamentos que se va poniendo en los jóvenes que están en ciencias de la salud para entender lo que está sintiendo una persona adulta mayor. Es literalmente ponerse en los zapatos del otro. Entonces, tiene presbiacusia, tiene problemas de visión con catarata, tiene cambios osteodegenerativos en la columna cervical, tiene cifosis en la parte dorsal, tiene los pies pesados con unas botas con pesas, tiene un electroestimulador que le genera movimientos involuntarios en la mano y le genera como movimientos de Parkinson que no puede firmar cuando va a recibir su cheque de pensión, etcétera. Entonces, son una serie de ejemplos que son pragmáticos y que nos permiten, y la experiencia ha sido muy contundente, de que cuando el joven siente lo que siente un adulto mayor, entiende entonces muchas de las condiciones que son inherentes a la dignidad y al trato que merecen los adultos mayores como un eje para demostrar el rol de la empatía emocional y la empatía cognitiva como un eje del cual puede surgir la conducta ética. Adelante, Jorge, si me haces favor, para cerrar ya la sesión. Ay, qué difícil. Parte de abajo, más abajito. No, no se puede. No tengo la misma fuerza ni la misma movilidad. No podía. Después de un momento, por las contracciones musculares, no podía sostener la pluma y tenía que hacer pausas para volver a firmar. Aparte, pues no podía ver bien, entonces no sabía exactamente en qué parte quedó la firma. No es nada idéntica a la firma. No, pues desde que no ves, no puedes asegurarte de dónde estás escribiendo, si estás escribiendo bien, es bastante complicado. Aparte me temblaba mucho la mano, la sentía débil. Pues la firma no va a ser igual que la del INE, tal vez. Puede que no valga la firma. Ay, no manches. A ver. No. Ni verlos, ni poder identificarlos. No, la verdad me costó muchísimo trabajo. No, podría llegar a ser peligroso. Me costaría mucho trabajo no cortarme o cómo hacer el movimiento fino para hacer el corte bien. Sería peligroso. No es muy seguro como tal porque no tengo tanta seguridad en las manos ni mucha firmeza. No. No, porque no sabría si estoy tomando el medicamento adecuado, a la hora adecuada. No, yo solo no. Ni aunque me lo acerqué, podía. No, y menos porque están casi siempre en letras chiquitas. No, algunas palabras no las distingo. Por ejemplo, ahorita te escucho, pero no completamente. O sea, algunas palabras sí, entonces puedo inferir lo que me estás diciendo, pero otras cosas no. Sí te escucho, pero no escucho como normalmente escucho. La misma pena no te he dicho ay, ¿me puedes hablar más fuerte o me lo puedes repetir?
No, las personas tienden a irritarse. Se estresan, es cansado para ellos. Pues cansado y no desesperante, tanto para los que me tienen que repetir las cosas como para mí. Pues tal vez sería cansado, estresante. Me cansaría más, pero igual daría un buen trato. Pues sería agotador, buscaría ayuda, porque no puedo sola. Nada. No, fue mucho más complicado. Ay no, me agoté demasiado, casi me caigo. Fue muy difícil agarrar el bastón, pero Claudia me ayudó mucho. Al sostenerme la espalda me fue más fácil bajar. No te sientes seguro, sientes que no sabes dónde estás pisando y los pies son bastante pesados, es muy complejo caminar. Sobre todo por la vista. Sí, los pies se sienten un poco torpes y pesados, pero con la vista no mides bien las distancias. Si no estuvieran él o el bastón, creo que sería imposible porque te sientes demasiado inseguro. Sí, totalmente, porque yo tendría que hacer demasiado espacio para poder ayudar. Todos tienen cosas que hacer, ¿no? No puedes tener una caminata o bajar las escaleras como normalmente lo harías, porque siempre tienes que estar con toda tu atención en que no se vaya a caer, en que el pie sí lo esté poniendo en el lugar adecuado. Implicaría que yo esté ahí siempre, entonces, o si me voy, que estuviera con pendiente pues, de que eso fuera a caer o algo. Ay, Dios. Desesperante. Sientes miedo y sientes impotencia porque te gustaría hacerlo tú sola y si no hay nadie que te ayude ahí te vas a quedar porque está imposible pararte tú solo. Fue muy difícil porque no sabía cómo colocarlo para que no se lastimara, ni para que yo me lastimara. Para una persona está muy difícil. No sabía cómo de dónde tomarla. Cansada. Agotada. Agotado, cansado. No con mucha fuerza, no mucha movilidad. En el cuello lo siento muy rígido, mucha pesadez. No, de alguna manera afecta también a mi salud. Uno no puede hacer solo el trabajo, necesitas ayuda. Alguien tiene que estar con ella, o sea, un tiempo y yo quizás en la tarde o en la mañana. No, no se puede. No puedes estar todo el tiempo alerta. Muy triste. Tristeza ya no poder hacer lo mismo que antes. Y ansioso, desesperado. Frustrado, desesperado, inclusive hasta triste porque antes algo que yo realizaba ya no lo puedo hacer. Bastante frustrado porque no puedes hacer nada, definitivamente dependes de otras personas. Con miedo todo el tiempo viviría. Si no tuviera cuidador, la verdad preferiría no vivir. Muchas gracias, Jorge. Esto entonces nos lleva como a una visión de una perspectiva más allá de los escenarios tradicionales de la educación y la perspectiva de una atención ética que considera la dignidad de las personas, pues empieza con un eje de sensibilidad que es la empatía emocional y la empatía cognitiva. Creo que esto abre nuevos caminos para la educación, para nuestros alumnos y las nuevas generaciones, en donde, como este tema, como muchos otros, pudiéramos cada vez hacer esa transferencia de la ética y la bioética como discurso a la bioética cotidiana en las decisiones convencionales y las decisiones de la vida diaria. Con ello, entonces, cerraríamos esta sesión. Atiendo algunos de los comentarios. Gracias por sus comentarios en términos generales. Uno de ellos a propósito sobre el caso de la ética, la bioética en las vacunas, es lo único que podría recomendarles es, uno, que es estar informados correctamente, estar informados en las fuentes científicas de valor ante la infodemia, que es una situación que ha sido tan impactante como la epidemia en términos de información inapropiada y tendenciosa. Y esa es la forma en que cada uno de ustedes como líderes sociales podrán entonces generar esa incertidumbre sobre lo que son las evidencias científicas, lo que todavía no tenemos una certeza, pero que en todo este escenario, insisto en esta definición, que aun cuando no tengamos la absoluta certeza científica,
al menos debemos tener la certeza moral de que estamos procurando el bienestar humano y que incluso en aquellos casos cuando tenemos la total certeza científica que ya está el lex artis establecido y los estándares de oro, aún en esas circunstancias sigue vigente la conducta moral y la certeza moral para la sociedad. Les agradezco mucho el favor de su atención, el haber acudido a esta convocatoria de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco y a nombre propio y del señor secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, y de todo el equipo de colaboradores, Paola, Paulina, Jorge González y del área de informática de la Secretaría de Salud Jalisco. Les agradezco la gentileza de habernos acompañado en esta sesión. Los mantendremos informados de futuras actividades educativas en el tema de ética y bioética y en la confirmación que ustedes ya enviaron les haremos llegar su constancia de asistencia a este curso. Solo me resta invitarlos a seguirse cuidando y a estar atentos a la variante Delta. Este asunto no se ha terminado y a seguir procurando entonces los cuidados que determinen las instituciones de los expertos en el área de infectología. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias por asistir a todos.